El otro día vi en YouTube el vídeo de una cantautora que contaba algo que me dejó helada. Le habían borrado todo su catálogo de Spotify. El álbum iba genial, con un montón de streams y una comunidad creciendo alrededor de su música. Pero una mañana abrió Spotify y nada, su música había desaparecido. Al principio pensé que era un caso aislado, pero luego me puse a leer los comentarios y ahí estaban más artistas contando lo mismo. Todos con un patrón inquietante, músicos independientes que de un día para otro descubren que una canción o que su catálogo ha sido eliminado de Spotify y siempre igual, sin aviso previo, sin razones claras y sin posibilidad de defenderse. Esto afecta tanto a artistas pequeños como a medianos con carreras legítimas y fans reales. Muchos tenían canciones que se estaban haciendo virales, tenían cientos de miles de streams o tenían comunidades muy fieles que habían construido de forma orgánica. Algunos hablan de álbumes eliminados o regalías retenidas sin justificación. Otros denuncian que parece haber un favoritismo hacia artistas de grandes sellos o incluso hacia música generada por inteligencia artificial, mientras que los músicos independientes quedan desprotegidos. Spotify está agregando canciones automáticamente a listas que pueden ser creadas o gestionadas por bots y luego culpa al artista. Las playlists de bots pueden agregar canciones sin permiso del creador y cuando Spotify detecta actividad sospechosa, el músico es quien recibe el castigo. Tanto DistroKid como Spotify dicen que ahora es responsabilidad del artista vigilar en qué playlist aparece su música. Esto es absurdo en la práctica. Nadie puede controlar todas las playlists y muchas son privadas o automatizadas. La mayoría de tus reproducciones fueron orgánicas y los picos de bots provienen de listas de reproducción externas. Esto significa que no hiciste nada mal, no contrataste servicios de promoción, no pagaste por streams y no activaste ningún bot. Aún así, Spotify marca tu música como fraudulenta, mostrando que el sistema castiga al creador en lugar de a los responsables reales. Esto no solo es injusto, sino absurdo, porque no hay forma de que un músico controle quién lo incluye en estas listas. El hecho de que artistas grandes no sean sancionados por lo mismo muestra que hay favoritismo y desigualdad en cómo aplican estas reglas. Has reportado las reproducciones falsas y aún así te borraron la canción. Incluso cuando un agente reconoce que fue sin tu conocimiento o consentimiento, no garantiza que tu música vuelva ni que no haya sanción. Spotify detecta picos o patrones inusuales en los streams, aunque provengan de fans reales, y los marca como sospechosos. Si no estás asociado a un sello grande o a la industria oficial, tu música es automáticamente más vulnerable a sanciones. Listas de reproducción automatizadas agregan canciones sin permiso del artista y generan reproducciones que parecen artificiales al sistema de detección de Spotify. En lugar de penalizar a las playlists de bots o a quienes las gestionan, Spotify castiga al artista, quien no tuvo participación en la actividad. Incluso cuando el artista demuestra que no pagó por streams ni participó en actividad sospechosa, el sistema sigue siendo rígido y no considera su historial legítimo. Esto puede resultar en censura automática de canciones, afectando perfiles enteros de artistas pequeños, a pesar de que su música tenga fans reales y reproducciones orgánicas. La solución que muchos mencionan es tener miles de oyentes diarios para que los picos de bots no resalten. No es realista para artistas emergentes y evidencia que el sistema favorece a los grandes. Esto genera frustración, sensación de impotencia y desconfianza, porque estás siendo castigado por algo que ni siquiera promoviste. Puede llevar a tomar decisiones drásticas, como retirar tu música de la plataforma. Si no estás dentro de ciertos canales oficiales o sellos, el sistema asume que tus streams ganados con esfuerzo son sospechosos y te penaliza. Campañas de anuncios de Meta, programas de Spotify como Discovery o Release Radar y curaduría legítima de playlists pueden ser marcadas como actividad sospechosa. Incluso artistas que siguen todas las reglas y no usan bots terminan castigados.
Spotify y DistroKid se pasan la pelota sin que haya un canal claro para apelar. Algunos artistas ni siquiera pueden acceder a sus cuentas o reciben errores al intentar reportar, aumentando la frustración. Mientras tanto, los artistas independientes siguen invirtiendo tiempo, dinero y creatividad para hacer música de verdad, pero se enfrentan a sistemas automáticos y opacos que pueden borrar su trabajo de un plumazo. Y para colmo, la música hecha por inteligencia artificial o los streams manipulados parecen tener más protección que los propios creadores. La explicación oficial es casi siempre la misma: streams artificiales, bots, actividad sospechosa. Pero cuando lees decenas de testimonios de artistas que aseguran que nunca han usado bots y que no entienden por qué su música desapareció, el patrón se vuelve evidente. No parece un error técnico, parece un mecanismo de control. Y cuando alguien intenta reclamar, el resultado es casi siempre el mismo: correos automáticos o el eterno habla con tu distribuidor o habla con la plataforma. Al principio subir música parecía un camino abierto. Cualquiera podía compartir una canción, conectar con gente y crecer sin intermediarios. Pero en cuanto los artistas independientes empezaron a destacar y a competir con las grandes discográficas, las reglas también cambiaron. Para un creador, ver cómo desaparece su obra es devastador. Son años de esfuerzo, de inversión emocional y económica, y del vínculo construido con su público. Es un mensaje cruel que dice: no importa lo que hayas logrado, tu arte no te pertenece. En el fondo, lo que está pasando confirma una verdad incómoda. En la era digital, no eres el dueño de tu música, solo la alquilas a cambio de visibilidad. Y ese contrato puede romperse en cualquier momento, con un simple clic. Lo peor es que lo hacen de una forma silenciosa y aséptica, disfrazándolo de procedimiento técnico, cuando en realidad parece más una herramienta de exclusión. Recibir un aviso de streams artificiales cuando no has hecho nada de eso, no has hecho nada malo, es algo que descoloca y frustra. Muchos lo describen como una experiencia traumática y desmotivadora. Cada vez más artistas están aprendiendo a diversificarse, a migrar su música a plataformas como YouTube o Bandcamp, a vender copias físicas o a construir comunidades más directas y sólidas. Hoy la independencia musical no es solo creatividad, también es resistencia y saber gestionar la incertidumbre. Algoritmos invisibles y políticas opacas deciden qué existe y qué desaparece, sin diálogo, sin apelación. Esto nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué significa realmente propiedad en el mundo digital? Para estas plataformas, el creador es prescindible. Lo único que importa es mantener en marcha la máquina de beneficios. La educación sobre marketing y algoritmos se ha vuelto tan importante como la educación musical. Aunque Spotify y TuneCore sean los ejemplos más visibles, el problema no es solo de estas plataformas. La raíz está en la concentración del poder en unas pocas empresas: Spotify, Apple, YouTube, TikTok, que controlan la distribución y el acceso a la audiencia. Estas compañías funcionan bajo una lógica puramente financiera: optimizar beneficios, reducir costes y mantener contentos a los grandes jugadores, discográficas, agencias de publishing e inversores. Para el artista independiente, esto significa que su música es un dato más en el sistema, no un producto cultural que merece ser cuidado. Los algoritmos y políticas poco claras no son fallos, son herramientas de control. Al no explicar cómo funcionan, las plataformas pueden justificar casi cualquier decisión. La ambigüedad favorece a quienes ya tienen poder y desmotiva a quienes intentan crecer desde abajo. Y de paso, evita que los artistas reclamen con argumentos sólidos, porque ni siquiera saben qué norma han incumplido. La gran lección aquí es que quien controla el contacto con el público controla el valor de su obra. La explosión de la música generada por inteligencia artificial ha acelerado esta crisis. Esta música es barata, rápida y sin derechos de autor que pagar, lo que para las plataformas significa más contenido y menos coste. Esto crea un escenario en el que el arte hecho por músicos de carne y hueso es más caro, es más complejo, queda desplazado o despriorizado.
Sin regulación ni transparencia, los algoritmos tienden a priorizar el contenido comodín generado por la inteligencia artificial, porque maximiza el tiempo de escucha y el volumen, aunque no aporte valor cultural. Las plataformas nacieron con el discurso de que cualquiera puede subir su música y llegar a todo el mundo. En la práctica eso se convirtió en un embudo controlado por algoritmos que priorizan lo que es viral, lo que ya está firmado con grandes sellos, lo que genera engagement rápido. Esto deja a los artistas independientes en el mismo lugar de siempre, teniendo que pagar o alinearse con el sistema para ser visibles. La presión de alimentar el algoritmo ha generado un ciclo desgastante. Uno tiene que estar publicando constantemente. Tienes que optimizar cada lanzamiento para playlist o TikTok. Tienes que medir el arte en métricas de streams o likes. Esto no solo quema a los artistas, sino que también reduce el espacio para experimentar y evolucionar. La música se vuelve un producto desechable más que una expresión. Lo más valioso que tienen estas plataformas no es la música, sino los datos de los usuarios. Ellos saben quién escucha qué, cuándo y cómo. Ese conocimiento alimenta modelos de negocio y publicidad, pero rara vez se comparte con los artistas. Cuando los algoritmos dictan qué funciona, el arte empieza a sonar igual. Esto crea un círculo vicioso. Los artistas independientes intentan copiar las fórmulas para sobrevivir. Las plataformas refuerzan esos patrones. El público recibe cada vez menos diversidad real, aunque crea que está escuchando música nueva. En muchos países no hay leyes que protejan a los creadores frente a estas prácticas. No hay obligación de transparencia en los algoritmos, no hay procesos de apelación claros cuando borran contenido, no hay reglas para el uso de la inteligencia artificial para diferenciar el contenido generado artificialmente del que está hecho por un músico real. Una regulación mínima podría equilibrar un poco el terreno, pero hoy ese debate apenas está empezando. Frente a este panorama, lo más poderoso que tienen los artistas es la comunidad. Quien construye una base de fans auténtica tiene más resiliencia cuando el sistema falla. Esa conexión directa es el verdadero antídoto contra la invisibilidad. No es solo marketing, es crear vínculos reales que trascienden plataformas. La única forma de recuperar el control es descentralizar y diversificar la distribución, construir comunidad directa y no depender únicamente de estas plataformas. Quizás lo más importante es entender que el cambio no será solo técnico, sino cultural. El público también tiene que aprender a valorar el arte de otra manera. Tenemos que empezar a seguir a los artistas directamente. Tenemos que comprar su música, apoyar plataformas más justas, aunque sean menos cómodas. Sin esa conciencia colectiva, el modelo seguirá beneficiando solo a los grandes jugadores y a quienes controlan el sistema. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón.